Buenas noches, compañeros. Vamos a pasar en esta ocasión al uno de los penúltimos temas que vamos a estudiar, que tiene que ver con el lugar geométrico conocido como la elipse. Pues queremos reconocer los elementos y hemos dado hace poco esta clase, ¿verdad? Vamos a tener bastante fresco los elementos que caracterizan a la elipse, a aplicar los conceptos de transformaciones, de desplazamientos verticales y horizontales de la ecuación canónica de la elipse, a analizar el significado de excentricidad de una elipse y también utilizarlo en problemas del entorno, ¿verdad? Con la teoría y los conceptos de la elipse. Así es de que vamos a empezar con la definición, ¿verdad? Nosotros conocemos la forma que presentamos en una construcción de una elipse y entonces podemos decir, ¿verdad? Que es una colección de todos los puntos del plano en las que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. La imagen ilustra la construcción que hacemos así lúdicamente de la elipse, ¿verdad? En la cual colocamos los dos focos y esta distancia que nosotros vamos moviendo es la que nos representa en línea color azul, ¿verdad? Cómo se va formando la elipse. Naturalmente, ¿verdad? La suma de estas dos distancias que se va estirando con el lápiz es siempre constante. Entonces, de ahí en donde se forma la elipse. Tiene varios elementos que nosotros pudiéramos destacar, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos los focos, esta eh, el lugar geométrico tradicionalmente va a cortar el plano cartesiano y ahí es donde vamos a formar nosotros los vértices. Al igual que la línea horizontal, ¿verdad? Que pasa por los focos, entonces también se convierte en un eje, así como el que pasa perpendicularmente por el centro a este eje que va a ser el eje menor. Entonces son elementos que vamos a conocer en este lugar geométrico y cuando nosotros ubicamos entonces esto, ¿verdad? Por medio de distancias con centro en 0,0 y los focos los vamos a ubicar a más o menos C unidades y el eje mayor a lo largo de X, entonces vamos a llegar a la siguiente ecuación, ¿verdad? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B cuadrado va a ser igual a 1. Aquí podemos nosotros presentar algunos elementos, ¿verdad? El centro, si la ecuación la podemos llevar a esta forma, va a estar en 0,0. Tiene vértices en menos A,0 y A,0. Y las intersecciones de la elipse con el eje Y que se encuentran al hacer X igual a 0, tienen las coordenadas 0, menos B y 0, B. Es decir, en buen español, ¿verdad? Esta longitud A nos dice que tanto nos desplazamos para la derecha o para la izquierda sobre el eje X. Y esta longitud B nos dice que tanto nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo para ubicar los cuatro vértices. El siguiente valor entonces sería ubicar el foco, que sería cómo relacionamos estas longitudes A y B con la distancia a la que vamos a colocar el foco. Entonces, en este caso, ¿verdad? A va a ser mayor que B y mayor que 0 en el caso de la elipse horizontal, ¿verdad? Y la relación que tienen estas tres longitudes, entonces sería la siguiente. B elevado al cuadrado va a ser igual a cuadrado menos C cuadrado. Entonces, al dibujar la elipse, ahí podemos advertir, ¿verdad? Que se encuentran algunos elementos, como se muestra aquí en la figura, que nos ilustran qué es lo que sucede con estas distancias. Aquí podemos ver la distancia al foco, que se ha llamado con la letra C, la distancia del centro al otro vértice, ¿verdad? Que sería en el eje menor, se ha llamado B, y entonces esta longitud que ubicamos aquí es el valor del segmento A. Por lo tanto, sería equivalente a decir, ¿verdad? Es como si fuese una longitud de hipotenusa y por eso siempre vamos a restar para encontrar B, ¿verdad? A cuadrado menos C cuadrado. Bueno, pues, ¿cómo utilizamos estos valores, verdad? La ecuación entonces nos quedaría de esta forma y ahí tenemos los segmentos que nos dicen las intersecciones que nosotros podemos ubicar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ubicar estos valores? Por acá hay una construcción en GeoGebra que nos ilustra cómo entonces va a funcionar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos este caso. Aquí yo he incorporado algunas construcciones. Vamos a darle, en este caso, para que sea canónica,
Vamos a darle a H y a K los valores de 0 y nos va a quedar centrada en el origen, ¿verdad? Como ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué pasa si el valor de A nosotros lo hacemos mayor? Entonces, aquí tiene el valor de 1, le vamos a dar el valor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. Entonces, naturalmente podemos observar, ¿verdad? Que la elipse, podríamos decir en buen español, es como si se estirara, ¿verdad? No sé si lo pueden observar todos ahí. Es como si se estirara. ¿Y qué pasa cuando nosotros el valor de B lo hacemos también mayor? Entonces, veamos aquí, al mover este valor de B en la ecuación, entonces podemos ver cómo la elipse va a ir tomando amplitud, pero sería vertical en este caso, ¿verdad? Conforme vayamos dándole amplitud a este caso. Entonces, ¿qué pasa si los valores de A y B van a llegar a ser iguales en un momento? Lo que en este caso se nos formó, podríamos decir, es algo bastante parecido, bastante cercano a una circunferencia, ¿verdad? Que es como nosotros lo podemos observar ahí. Entonces, si quisiéramos nosotros que este valor de A fuese menor, la elipse tomaría otra forma. Si el valor de A es menor, entonces vean que va tomando otra forma y sería una elipse ya vertical, ¿verdad? Es decir, el eje horizontal, que es paralelo al eje X, tiene menor longitud que el eje vertical, que es paralelo al eje Y en este caso. Posteriormente podemos ver ahí qué sucede con los desfases y cómo se va traduciendo este valor. Así es que ahí tenemos los dos casos, ¿verdad? Que el divisor de X sea menor o que sea mayor, ¿verdad? Son los dos casos que nosotros podemos observar. Ahora pasando un poquito ya a los ejemplos, vayamos comprendiendo de qué se trata, cómo vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? En el siguiente caso se nos pide determinar las coordenadas de los focos de la elipse y se nos presenta la siguiente. X al cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 12 igual a 1. Entonces vamos a empezar a advertir nosotros que la ecuación se nos está dando en la forma canónica. Por lo tanto, y es una elipse que tiene el coeficiente de X o el divisor, ¿verdad? Que tiene el denominador que tiene X es mayor. Por lo tanto, va a ser horizontal. En este caso, podemos decir que el valor de A va a ser la raíz cuadrada de 16, es decir, 4. El valor de B va a ser la raíz cuadrada de 12, es decir, 2 veces la raíz cuadrada de 3. Y lo que nosotros no conocemos es el valor de C, ¿verdad? ¿A qué distancia están los focos del centro o del origen del plano cartesiano? Entonces, para determinar este valor de C, vamos a hacer a la raíz cuadrada de A cuadrado, le vamos a restar B cuadrado. Es decir, 16 menos 12, raíz cuadrada de 4. Y al estar calculando una longitud, entonces vamos a tomar este valor positivo, ¿verdad? Que C vale 2 unidades. Por lo tanto, los vértices entonces al tener el valor de A los vamos a ubicar. A dijimos que nos dice que tanto nos movemos de la derecha para la izquierda. Entonces nos vamos a ubicar en menos 4,0 con el primer vértice y en 4,0 con el vértice de la derecha. Ahora si nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo con el valor de B, sería en 0, menos 2 raíz cuadrada de 3 hacia abajo y en 0, 2 raíz cuadrada de 3 hacia arriba, ¿verdad? Es decir, nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Aquí tenemos 4,0 a la derecha y menos 4,0 a la izquierda. Hacia arriba, aquí hemos ubicado, hacia abajo, perdón, aquí hemos ubicado 0, menos 2 raíz cuadrada de 3 y aquí arriba 0, 2 raíz cuadrada de 3. Ahora para el valor de los focos, como ya sabemos que C vale 2, entonces a la izquierda nos vamos 2 unidades del origen y aquí en menos 2,0 colocamos el primer foco. Del origen de nuevo, 2 unidades a la derecha, colocamos en 2,0 el valor del foco. Y ahí tenemos los valores que nos estaban pidiendo. Determinar las coordenadas de los focos de la elipse. En este caso que es canónica, ¿verdad?
Bueno, continuando con otro ejemplo, en este caso se nos pide deducir la ecuación de la elipse con las siguientes condiciones. Ahora vamos en lo contrario, ¿verdad? Se nos da el valor de los focos y también se nos da el valor de los vértices en A, ¿verdad? Entonces, al ubicar estos valores en el plano cartesiano, aquí hemos ubicado menos raíz cuadrada de 7,0 y raíz cuadrada de 7,0, ¿verdad? Los vértices que nos están dando son menos 4,0 y el valor de 4,0. Entonces, al estar ubicados los focos sobre este eje horizontal, podemos deducir que se trata de una elipse que tiene el eje mayor paralelo al eje X y horizontal, ¿verdad? Así que vamos a utilizar la ecuación canónica que hemos descrito. Para esto necesitamos saber cuántas unidades hacia arriba y hacia abajo nos vamos para ubicar los vértices que nos hacen falta. Entonces el valor de B lo vamos a calcular a cuadrado menos C cuadrado, que es el valor donde está ubicado el foco. Es decir, 4 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Esto es 16 menos 7, es decir, la raíz cuadrada de 9. Y al ser longitud vamos a tomar el valor positivo que va a ser igual a 3, ¿verdad? Entonces, ya conociendo este valor de B, podemos utilizar nosotros la forma canónica de la ecuación y escribirlo, ¿verdad? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. En este caso nos quedaría la ecuación X cuadrado sobre 4 al cuadrado más Y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Si desarrollamos estos valores, entonces X cuadrado sobre 16 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y si queremos dejarlo, ¿verdad? En su forma general, la ecuación, vamos a multiplicarlo por el mínimo común múltiplo de 16 y 9, que sería 144. Entonces, al multiplicar la ecuación por 144, a la izquierda y a la derecha, nos quedaría de la siguiente forma: 9x cuadrado más 16y cuadrado menos 144 igual a 0. Entonces, ahí se nos está pidiendo la ecuación. Podríamos dejarla tanto en su forma canónica como en su forma general, ¿verdad? Aprovechando los valores que se nos estaban pidiendo. Entonces, este sería el caso más sencillo, ¿verdad? Cuando tenemos la elipse centrada en el origen del plano cartesiano o en su forma canónica. Sin embargo, podría darse el caso que esté trasladada la elipse, ¿verdad? Tantas unidades a la izquierda o a la derecha o tantas unidades hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí en la construcción vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros ubicamos estos valores. Aquí pueden ver ustedes, vamos a dejarla en el estado que A sea mayor. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces hemos introducido ya de antemano los valores de los deslizadores H y K, que serían los que nos cuentan. Entonces la ecuación es X menos H. Vamos a alterar el valor de X y cuando X toma, H, perdón, toma valores positivos, entonces veamos que el efecto que tiene es que la elipse se va trasladando hacia la derecha, ¿verdad? Tantas unidades como lo diga el valor de H. Aquí yo le he dado hasta 10. Si H toma entonces valores negativos, eh, la elipse se traslada hacia la izquierda. Aquí podemos ver escrito cómo nos queda la ecuación X menos menos 10. Es decir, en la forma de la ecuación nosotros lo veríamos como X más 10. Entonces, este valor de H lo que tiene es que es un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Si H es positivo, entonces se desplaza hacia la derecha y si H es negativo, se desplaza a la izquierda. De igual manera, también podemos ver cuáles son los efectos que tiene el valor de K, que estaría aquí alterando al valor de Y, ¿verdad? Entonces, si K, perdón, toma valores eh, positivos, lo que va a pasar con la elipse es que se va a desplazar hacia arriba, ¿verdad? Y si K toma valores negativos, entonces se desplaza hacia abajo. Entonces, en este caso, aquí tenemos la ecuación X más 4 al cuadrado sobre 10 cuadrado
más y más 5 al cuadrado sobre 7 al cuadrado igual a 1. Significa que la elipse está trasladada 4 unidades o su centro está trasladado 4 unidades hacia la izquierda y en este caso aquí podemos observar que dice que hemos trasladado 5 unidades hacia abajo, ¿verdad? Es el valor que le hemos dado acá. Entonces, esto nos lleva a definir, ¿verdad? Que la elipse entonces también puede tener un centro en H, K y un eje mayor y paralelo a un eje coordenado. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. Si tenemos el eje mayor paralelo al eje X, que sería una elipse horizontal, entonces la fórmula nos quedaría X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. El centro de esta elipse estaría en H, K y la relación que tienen los parámetros A y B en este caso sería A es mayor que B y mayor que 0. Es decir, son valores positivos. Para determinar el valor de C, que sería la distancia al foco, entonces podemos utilizar esta relación. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C. Y podemos decir, ¿verdad? Que aquí ha ocurrido un desplazamiento del centro, ¿verdad? H unidades horizontalmente y K unidades verticalmente. En fórmulas podemos encontrar los focos de la siguiente manera. En H más o menos C, K, y los vértices estarían en H, vamos a alterar, ¿verdad? Porque es el valor que se ha desplazado. H más o menos A, K, y en H, K más o menos B, que son los valores, el desplazamiento que tienen. Aquí en la ilustración podemos observar qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Con la elipse, que se trasladó tantas unidades horizontalmente y cada unidad verticalmente. También podría ocurrir, ¿verdad? Que tengamos una elipse en centro H, K y el eje mayor paralelo a un eje coordenado. En este caso sería una elipse horizontal, ¿verdad? El eje mayor va a ser paralelo al eje y en este caso observemos que lo que cambia es, ¿verdad? Que este segmento, el valor de A, hemos ubicado aquí el menor valor sobre o como divisor de X, ¿verdad? Ahí es donde nos altera, como vimos en la construcción de GeoGebra, que la elipse ya no sea horizontal, sino que sea vertical. La relación entre los parámetros A, B y C no cambia, ¿verdad? B cuadrado va a ser igual a cuadrado menos C cuadrado para que nosotros podamos ubicar los focos a C unidades. Entonces, el centro va a estar en H, K. Los focos ahora los vamos a ubicar en H, K más o menos C. Y los vértices quedarían bajo las siguientes coordenadas. H, K más o menos A. Y los otros estarían en H más o menos B, K. Que serían las coordenadas de estos valores. En la ilustración podemos observar el centro en H, K. Ahora los focos los vamos a ubicar sobre el eje mayor, ¿verdad? El valor de C nos va a decir cuántas unidades los vamos a ubicar arriba los focos o hacia abajo. Por eso en la fórmula es que este valor de C se encuentra alterando al parámetro K, ¿verdad? Es decir, sobre el eje mayor. Pues en teoría y en fórmulas esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Veamos nosotros un ejemplo de cómo podríamos ubicar estos valores. Dice de la siguiente manera: determinar las coordenadas de los vértices, los focos y las longitudes del eje mayor y menor de la ecuación general 8x al cuadrado más 9y cuadrado menos 16x menos 18y menos 55 igual a 0. En este caso pueden observar ustedes que lo que se nos está presentando es la ecuación general. Entonces vamos nosotros a completar los cuadrados para poderlo llevar a la forma canónica y deducir cuál es el vértice de esta elipse. Entonces agrupemos los términos en X y también los términos en Y, ¿verdad? Esto sería 8x cuadrado menos 16x más 9y cuadrado menos 18y. Y al agrupar esto, ¿verdad? Podemos sacar el factor común 8, x al cuadrado menos 2x. En los términos en y tienen el factor común 9, factor de y cuadrado menos 2y igual a 55.
Ahora, completando los cuadrados dentro de los paréntesis, nos quedaría de la siguiente forma. X cuadrado más 2x más la mitad de 2 elevado al cuadrado, que es 1. Y el otro factor nos quedaría y cuadrado menos 2y más la mitad de 2 elevado al cuadrado, que es 1. Y ahí tenemos con absoluta seguridad los trinomios cuadrados perfectos que estamos buscando. ¿Qué sucede al lado derecho, verdad? Que hemos sumado cantidades a este miembro izquierdo de la ecuación. Hemos sumado este 1, pero multiplicado por 8. Y también hemos sumado este 1, pero multiplicado por 9. Entonces, para mantener el equilibrio de la ecuación, también lo sumamos al lado derecho. Esto nos lleva a que factoricemos los trinomios cuadrados perfectos, los cuales nos quedarían de la forma 8 factor de x menos 1 elevado al cuadrado, más 9 factor de y menos 1 elevado al cuadrado, factorizando los trinomios cuadrados perfectos. Y al lado derecho nos queda la sumatoria igual a 72. Ahora, para llevarlo a la forma canónica, entonces nos hace falta dividir todo por 72, ¿verdad? Para que quede igualado a 1. Y entonces al hacer esta división, la ecuación nos queda de la siguiente forma. 8 sobre 72, que lo podemos simplificar a un noveno y escribirlo únicamente como x menos 1 elevado al cuadrado sobre 9. El otro nos quedaría 9/72 avos, que se puede simplificar como un octavo, y la expresión nos quedaría y menos 1 al cuadrado sobre 8. Naturalmente a la derecha nos queda igual a 1. Escrito de esta forma, entonces ya podemos ver, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en el desplazamiento, que esta elipse, podemos decir, ¿verdad? Que tiene una unidad desplazada hacia la derecha y también una unidad desplazada hacia arriba. Por lo tanto, la forma que nos queda representado sería aquí. Eh, el valor de A, entonces en este caso, que es mayor, va a ser igual a 3, la raíz cuadrada de 9, y el valor de B va a ser la raíz cuadrada de 8. El centro está en 1,1, ¿verdad? Para esta elipse. Ahora vamos a representar el valor de C para ubicar los focos y para esto restamos, ¿verdad? A cuadrado menos B cuadrado, que va a ser igual a 1, cuya raíz cuadrada es igual a 1 también. Entonces podemos advertir que los focos están ubicados a una unidad, ¿verdad? Del centro a la derecha y a una unidad a la izquierda. Entonces ahí se han representado las coordenadas de los focos y solo nos faltaría ahora lo que nos piden, la longitud del eje mayor y del eje menor. La longitud del eje mayor, ya que es horizontal, es 2A, es decir, 2 por 3 igual a 6 unidades. Y el eje menor, que sería 2B, es decir, 2 veces la raíz cuadrada de 8. Entonces, ahí tenemos los valores que se nos están pidiendo. Podemos ver algunas aplicaciones de la elipse, ¿verdad? De cómo llevamos todos estos elementos a la práctica. No sé si hay un comentario antes de pasar a esta segunda parte. ¿No? ¿No lo hay? Bueno, continuamos. Si tienen un comentario o una participación, pueden levantar la mano, ¿verdad? Y participar. Veamos un elemento que mencionamos al inicio en los objetivos, ¿verdad? Que es la definición de excentricidad. Las elipses dice que pueden ser tan planas o tan casi circulares como hemos observado en las ilustraciones anteriores. Entonces, para saber qué sucede con esta forma que toma la elipse, se define el término de excentricidad de la siguiente forma. El parámetro C se divide entre el parámetro A y ahí nos va a dar un número que nos define la excentricidad. Si B es cercano a 0, es porque el valor de C es cercano a A, entonces podemos decir que la excentricidad se va a acercar a 1 y la elipse es muy plana. El otro caso sería que el valor de B es cercano a A y entonces el valor de C es cercano a 0. Por lo tanto, la excentricidad va a tener un valor bastante cercano a 0 y la elipse va a ser casi circular.
De hecho, lo vimos en la construcción en GeoGebra, ¿verdad? Que cuando el valor de A y el valor de B son iguales, entonces podemos tener una circunferencia. La siguiente ilustración nos muestra qué es lo que pasa con la excentricidad. Ahí tenemos una excentricidad de casi 1. Podemos observar una elipse bastante horizontal, bien pronunciada. Y en el segundo caso podemos observar una excentricidad de casi 0. Es decir, tiene tendencia a hacer una circunferencia. El lado recto de una elipse dice que es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor. Para cada elipse, la longitud de cada lado recto es 2b cuadrado sobre el valor de A. Por si lo fuésemos a necesitar, entonces aquí está la formulita que vamos a ocupar. Veamos ejemplos entonces y cómo vamos a aplicar las fórmulas que hemos discutido en estos casos. El primer ejemplo dice de la siguiente forma. El arco del puente de una carretera tiene la forma de media elipse. La parte superior del arco está a 20 pies por encima del nivel del piso, que sería el eje mayor, y la carretera tiene 4 carriles, cada uno a 12 pies de ancho. Una franja central de seguridad con 8 pies de ancho y 2 acotamientos de 4 pies cada uno. ¿Cuál será la envergadura del puente o la longitud de su eje mayor? Si la altura a 8 pies del centro debe ser de 13 pies. Entonces, ¿qué datos nos está proporcionando el problema y cuáles son los que nosotros tenemos que determinar? ¿Qué valores nos pueden ayudar para determinar la respuesta? Veamos entonces, pensemos. ¿Cuáles son los datos que nosotros podríamos ubicar? Bueno, ubicando los datos, ¿verdad? Que se nos dan. Entonces, en este caso, podríamos utilizar una elipse centrada en el plano cartesiano, ¿verdad? Y los valores que nosotros podríamos ubicar serían los siguientes, ¿verdad? El arco del puente de una carretera dice que tiene la forma de media elipse. La parte superior del arco está a 20 pies por encima del nivel del piso. Entonces aquí pueden observar ustedes que esa longitud de 20 está ubicada aquí, ¿verdad? Que sería sobre el eje mayor. La carretera dice que tiene 4 carriles, cada uno de 12 pies de ancho. Entonces aquí se han ubicado, ¿verdad? Los 12 pies de cada uno de los carriles y una franja central de seguridad con 8 pies de ancho. Es decir, 4 y 4 cada lado, ¿verdad? Tal como se muestra aquí. Y 2 acotamientos de 4 pies a cada uno, ¿verdad? Son los que se han ubicado aquí en la parte final de 4 de cada uno. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál será la envergadura del puente o la longitud de su eje mayor si la altura a 28 pies del centro debe ser de 13 pies? Entonces, aquí tenemos este valor ubicado de los 28 pies y la altura dice que debe ser de 13. Entonces, llevando en mente estas longitudes que nos ha descrito el problema, podemos escribir de la siguiente manera, ¿verdad? El punto que se nos está dando es el punto 28,13 y el valor de B en este caso es de 20 unidades, ¿verdad? Puesto que es el que nos está diciendo que tiene la altura que es máxima.
Entonces, al ubicar estos valores para calcular el valor de A, vamos a sustituir, ¿verdad? La X por 28, la Y por 13 y el valor de B que se nos está dando por 20, que en este caso lo hemos sustituido aquí por 40, ¿verdad? Entonces, esto nos llevaría a la siguiente ecuación. No sé si aquí creo que tenemos un error, ¿verdad? A ver, veamos en calculadora. Sí, es 20, ¿verdad? Ahí solo es un error de dedo este que tenemos aquí. Entonces, al elevar este 20 al cuadrado, que sería el valor de B, nos queda esto, 169 sobre 400, y vamos a despejar el valor de A, ¿verdad? Que es el que buscamos. 28 al cuadrado, 784. Entonces, este valor nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Despejando el valor de A, en este caso, llegamos a la expresión raíz cuadrada de 44.800 sobre 33. Aproximadamente nos da este valor de 36,85. Por lo tanto, la longitud del eje mayor, ¿verdad? Que es 2 veces A, tiene que ser 2 veces 36,85. Esto nos lleva al valor de 73,7. Por lo tanto, la envergadura del puente debe ser de 73,7 pies, que es lo que nos estaba solicitando aquí el problema. Vaya, quizás podemos observar que a veces los datos son los que nosotros vamos a necesitar un poquito de tiempo para ubicarlos en un esquema, ¿verdad? Si no nos los presenta el problema. Veamos otro ejemplo a continuación. Una pista de carreras tiene la forma de una elipse con 100 pies de largo y 50 pies de ancho. ¿Cuál es su anchura a 10 pies del vértice? En este caso, la ilustración nos muestra que tenemos el eje mayor que mide 100 pies y el eje menor que está a 50 pies ubicado. Entonces se nos está dando la anchura que sería a 10 pies del vértice, en este caso. Por lo tanto, vamos a tomar como si esta elipse estuviera centrada en el origen y al hacerlo, ¿verdad? Y ubicar el eje horizontal y el eje vertical, entonces vamos a utilizar la ecuación canónica y nos quedaría de la siguiente manera. Si el eje menor mide 50 unidades, significa que B toma el valor de 25. Y si el eje mayor, el horizontal, toma una longitud de 100 pies, entonces el valor de A, perdón, va a ser igual a 50 pies. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo es, ¿verdad?, que encontremos cuál sería la ordenada para el punto 40, Y, es el que queremos encontrar. Entonces, al hacer este valor y sustituirlo en la ecuación, nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? En lugar de X por 40 al cuadrado, A toma el valor de 50, Y cuadrado es el que vamos a encontrar y B toma el valor de 25. Entonces, en esta ecuación vamos a hacer el despeje para la variable Y. Al hacer la resta nos queda de esta forma y este 625 multiplicando este valor nos da la raíz cuadrada de más o menos 225, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el valor, ¿verdad? Que la anchura de la pista a 10 pies del vértice, entonces va a ser de 2 por 15 y vamos a tener ubicado ahí un valor de 30 pies. Entonces, una estrategia bastante útil es, ¿verdad? Que si no se nos dice lo contrario, entonces vamos a centrar esta situación que se nos está presentando en el origen, ¿verdad? Y posteriormente ubicar los datos en la fórmula canónica que nosotros estamos presentando ahí. No sé si hay algún comentario, otra estrategia de resolverlo. ¿No? Bueno, continuamos, compañeros. El siguiente ejemplo dice de la forma siguiente.
el planeta Mercurio, dice, se desplaza en una órbita elíptica que tiene una excentricidad de 0,206 milésimas y el eje mayor de 0,774 milésimas de unidades astronómicas. Encuentre las distancias máxima y mínima entre Mercurio y el Sol. Entonces, en este caso, veamos que se nos están dando dos valores bastante poco usuales, ¿verdad? Se nos está dando la excentricidad de la elipse y la longitud del eje mayor. Entonces, en este tipo de ejercicios, como son cantidades tan enormes, se tiende a utilizar esto, ¿verdad? De unidades astronómicas. Parece que hay una medida con respecto a kilómetros. Entonces, ¿qué significa que se nos den los valores de la excentricidad y del eje mayor? ¿Qué datos se nos están proporcionando con esa información? En ese caso, Lick, podemos encontrar el valor de C, porque la Ujú, excentricidad es igual a C sobre A. correcto. Y Entonces, sí. Y la longitud del eje mayor, ¿qué información es la que nos puede proporcionar? el valor de A en ese caso. El valor de A, ¿verdad? Correcto. Entonces, si el eje mayor mide 0,774 unidades, eso es el valor de 2A, ¿verdad? Por lo tanto, A toma el valor de 0,387 milésimas de unidades astronómicas. La excentricidad, como bien lo dijo el compañero, ¿verdad? Es el segmento, el parámetro C sobre A. Entonces, en este caso, ¿verdad? Podemos despejar el valor para C y esto sería 0,226 multiplicado por el valor de A, que es 0,387. Ahí nos da un valor de 0,0875. Entonces, ¿qué significa esto? Si ubicamos la elipse, dijimos que el foco, ¿verdad? Que es donde está ubicado a tantas unidades C, nos va a dar el punto más cercano y el punto más distante que tienen estos dos, ¿verdad? La distancia mínima entonces va a ser el segmento A menos el parámetro A menos el parámetro C, ¿verdad? 0,387 menos 0,875 nos da este valor, 0,2995. Y la distancia máxima sería cuando está a la derecha. Entonces sería el valor de A más el valor de C y con esto llegamos a 0,4745 UA, ¿verdad? Entonces, un ejemplo un poco curioso, ¿verdad? Para aplicar estas eh, características que hemos visto de la elipse en este caso. Veamos un ejemplo más. Este dice, una pista de carros tiene forma elíptica, el eje mayor mide 10 kilómetros y el eje menor mide 6 kilómetros. Determine la distancia a la que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento que pasa a la altura de uno de los focos. ¿Qué información nos proporciona el problema y qué es lo que nos está solicitando? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos proceder? En ese caso, Lick, tenemos ya el valor de A y B. Ujú. Con la información que se nos da, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si el eje mayor mide 10 kilómetros, 2A es igual a 10, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de A es igual a 5. Si el eje menor mide 6 kilómetros, entonces el valor de B va a ser igual a 3 unidades. Y ahora vamos a calcular el valor de C, que sería A cuadrado menos B cuadrado, es decir, 25 menos 9, ¿verdad? 16. Y la raíz cuadrada de 16 nos va a dar el valor de 4. Por lo tanto, al ubicarlo en el plano cartesiano, sabemos que 4 unidades del centro del plano cartesiano o del centro de la elipse, a 4 unidades a la derecha vamos a ubicar un foco. Entonces la pregunta nos decía, determine la distancia que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento que pasa a la altura de uno de los focos. Entonces ahora nos faltaría determinar esa altura, ¿verdad? Si conocemos estos valores, entonces conocemos el valor de X, que estaría en 4, y nos corresponde encontrar el valor de Y. Entonces en la ecuación canónica vamos a sustituir el valor de X, el valor de A y el valor de B.
Y haciendo el respectivo despeje para la variable y, nos quedaría que y cuadrado va a ser igual a 81 sobre 25. Esto quiere decir entonces que el valor de y va a ser más o menos la raíz cuadrada de 81/25, es decir, más o menos 9 quintos. Por lo tanto, si lo ubicamos a la derecha, entonces este punto lo vamos a ubicar en 4,9 quintos, ¿verdad? Que sería el momento en el que el carro pasa por la altura del foco. La distancia al origen, entonces la vamos a calcular si tenemos en este punto, ¿verdad? De 0,0 a 4,9 quintos. Esta distancia nos va a dar un valor de 481 sobre 25. Al aplicar la raíz cuadrada, puesto que es distancia, entonces quedamos en 4,37 aproximadamente, tomando el valor positivo, ¿verdad? De este cálculo que hemos hecho. Y ahí estaríamos dando respuesta al problema, ¿verdad? Que nos estaba presentando. Así hemos visto ya varias aplicaciones que nos muestran cómo podemos utilizar, ¿verdad? Aquí necesitamos un poco de cálculo, ¿verdad? Practicar las fórmulas y empezar a ubicar estos valores que tenemos ahí.